Este legalismo que llaman cuando se habla de santidad, permítame decirle, la santidad es conforme a la Escritura, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy en día le llama legalismo. Es legalista. ¿Por qué? Porque la mujer puede permitir ponerse los pantalones que sea. ¿Por qué? Porque puede vestirse como hombre. Así de sencillo. Nadie le llama la atención. Eso se llama pecado. Y nadie puede reprender al pecado. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser reprendidos. ¿Qué es lo que le tiene que suceder a los pastores? Tienen que arrepentirse y volver a nacer. Profetas, apóstoles, que son falsos, tienen que arrepentirse y volver a nacer. Evangelistas, que han estado predicando por doquier también, tienen que arrepentirse y volver a nacer. Ese es un llamado de parte de Dios a todas las naciones del mundo, que se arrepientan, porque se acercan los grandes juicios de Dios. Justos juicios de Dios que está llamando la atención a todos los hombres, a un arrepentimiento. Dios ama a todos los hombres, pero también dice que Dios envió a Jesús a formar una nueva creación. Sí, una nueva creación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Está usted ahí? Si usted está ahí, escuche la voz de Dios. Dios está hablando a nivel global. Un solo pastor, un solo rebaño, una sola voz para todo el pueblo a nivel global. Pero los pastores ni por enterado. ¿Sabía usted que Dios está levantando lisiados a más de los días? Son bodegas que hay de instrumentos que los lisiados han usado. ¿Saben lo que dicen ellos? Y muchos, que es falso. ¿Qué le dijeron a Jesús? Que por Belcebú es que hacía toda esta clase de milagros. Como que si el diablo mismo va a tratar de hacer liberaciones para que puedan vivir en santidad, cuando él es un enemigo de Dios, enemigo de las almas. Y la Biblia nos enseña que anda como león rugiente tratando de devorar. ¿Cómo puede hablar de santidad? Y el que no acepta la santidad significa que anda en rebeldía. Significa que está en oposición a Dios. Usted me dirá, me está hablando a mí. No, yo no le estoy hablando a usted. Solamente me permito es hablar algo para aquellas personas que Dios toque el corazón por medio de su Santo Espíritu. Porque la Biblia nos enseña que la guerra no es contra carne ni sangre, como muchos ya lo están haciendo, acusando y hablando mal de personas. Yo no estoy hablando mal de usted, solamente estoy diciendo que hay una guerra aquí, y esa lucha, que solamente los valientes tendrán que arrebatarla. ¿Y sabe cómo la arrebatan? Por medio de la obediencia, por medio del arrepentimiento y por medio de la santidad. Hay que obedecer a Dios. Hay que ser santo como Él es santo. Y toda la manera de vivir en este mundo debe ser piadosamente. Piadosamente. Aún de lo que nos hemos olvidado. Muchas veces guardamos el dinero en el banco creyendo que eso ya nos pertenece. Y ni cuenta nos damos que aún los miembros muchas veces tienen necesidad. ¿De qué? De vestimenta, de unos lentes porque no leen, no saben, no pueden leer, zapatitos, alimentos y muchas cosas más.
de las viudas, de los huérfanos. ¿Estaremos dando el dinero ahí? ¿O estamos poniendo el dinero en saco roto? ¿Para qué hacemos riquezas en la tierra? Bendito sea el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según las obras de cada uno, conducíos en temor el tiempo de vuestra peregrinación. Temor. Se ha perdido el temor ya. Ya no hay temor de Dios. Ya no hay temor. Cuando alguien está hablando de santidad, de que hay que arrepentirse y que Dios está pidiendo que se arrepientan, el hombre dice que eso no es de Dios. Y si no es de Dios, no hay temor. No hay temor. Y si no hay temor, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, la salvación ningún hombre la puede comprar con dinero. No hay en el mundo, por mucho valor alto que éste sea, que pueda comprar una alma. Y todos recordamos, hace mucho tiempo, años atrás, que por medio de sacrificio de animales, eran ríos de sangre que se corrían para poder dar liberación a familias. Pero todas esas cantidades de animales cambió solamente por un cordero inmaculado, un cordero sin mancha y sin arruga, sin contaminación, como nos lo dice la Escritura. Si no fue a cambio con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está la compra de lo que Dios quiere y de lo que Él viene a ver. Su iglesia. Su iglesia. La que Él pagó ese precio tan alto por medio de un sacrificio. Derramó su sangre preciosa. Y esa fue el valor tan alto. Su sangre. Dios mismo se hizo hombre para poder demostrarle el gran, inmenso amor que tiene para con toda la humanidad. Así que por lo tanto no hay excusa. Cuando dice un cordero sin mancha y sin contaminación, es la misma iglesia que representa a Jesús. Una iglesia sin arruga y sin mancha. Bendito sea el Señor. Una iglesia sin arruga y sin mancha. El libro de Pedro, capítulo 1, versículos 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia. Gracia y paz. Esa gracia que nosotros la hemos recibido, pero a la verdad, nosotros hoy en día la hemos cambiado. ¿Cómo la hemos cambiado? Pisoteando la sangre del cordero. Esta gracia, que es un regalo, conforme a la repetición de la frase que he dicho. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Significa de que la gracia de Dios vino sobre esta tierra por medio del sacrificio de Jesús, del Dios mismo,
y nos hemos burlado de la gracia, permitiendo el pecado. Si nosotros vemos las historias de los sacerdotes de ayer, nos diéramos cuenta de una gran realidad, cómo vive la iglesia hoy en día. Bendito sea el Señor. Esa gracia que hoy en día se la pisotea. De igual manera esa paz que solamente Cristo la puede dar, nadie más. Permítame decirle, según de Corintios, capítulo 6. Versículo 14. Dice la Escritura: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué la comunión de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Dios con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Acaso no se está mezclando hoy en día todo? Se ha mezclado hasta en los altares. Ese es el caso. La gracia de Dios ha metido todo lo que es del mundo en la iglesia. Lo han permitido. Y al haberlo permitido, cayó en apostasía. Por eso que ya no pueden reprender el pecado. No hay autoridad ya. No puede. Por muy bonitos que prediquen, por muy bonito que enseñen, permítame decirle, una vez que entró la apostasía a la iglesia, tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse. No me haga caso a mí. No me haga caso, pero sí, hágale caso a la palabra de Dios. Yo no soy quien para juzgar. No trato de juzgar ni hacer juicio sobre estas cosas. Solamente trato de hacer comprender muchas cosas que están en el aire. Nuevamente vuelvo al primero de Pedro, capítulo 1. Dice la Escritura en primero de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo,
si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosas que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué está hablando Dios? Que nosotros, una vez que hemos sido llamados hijos de Dios, nosotros debemos de una u otra manera ser obedientes a Dios, ser santos, caminar en rectitud, hacer la justicia. La gracia es la justicia. ¿Acaso que nosotros hemos obrado en justicia? Dios en lo infinito está haciendo un llamado a todos los hombres, a un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento tiene que ser dirigido por Dios, no por el hombre. Ningún pastor, ni un falso profeta o falso apóstol puede reunir a los miembros y decir, vamos a orar y pedir a Dios. No. Pueden orar, clamar, llorar. Ninguno puede dirigir aquello. Hasta que cada uno de ustedes llegue al arrepentimiento y vuelva a nacer. Ese es el mensaje. Que todos los hombres de la tierra tienen que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y volver a nacer. Que si yo tengo 20, 30 años de pastor, pues hágalo. ¿Qué le cuesta? ¿Acaso usted no ha pecado? Por cuantos todos pecaron, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y por lo tanto, ha llegado la oportunidad para la salvación, para ser preparados. Pastor, prepárese usted primero. Usted, profeta, apóstol, arrepiéntase, vuelva a nacer. Vuelva a la senda antigua. Dice la Escritura que para poder entrar al cielo hay que ser como un niño. Si usted ya tiene 30, 40 años en el Evangelio, usted ya viejito, ¿cómo va a entrar? El hombre dice, tengo 60 años y soy niño. No. Vuelva a nacer y entonces será como niño. Hermoso, ¿eh? Hermosísimo. Así es Dios. Dios es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que tiene unas ovejitas que le escuchan la voz de Él y creen y le siguen. ¿Usted es oveja del Señor? Obedezca la voz de Dios. Arrepiéntase. ¿Cómo se va a arrepentir? Usted no lo puede hacer solo. Escuchando la voz de Dios. Ore a Dios por medio de arrepentimiento, que alguien le dirija. Y entonces usted va a escuchar la voz de Dios. La Biblia nos enseña que la venida del Señor será como los tiempos de Noé. Se está repitiendo la historia. Mucha gente no creyó.
No le creyó a Dios. Por mucho que le dijo que estuvieran predicándole, no. Nunca ha llovido. ¿Para qué? Hoy solamente Dios dice, volver a nacer. Vuelve al Señor. Vuelve a tu Dios. Vuelve a la senda antigua. Vuelve a la santidad. Y escucha la voz de Dios. El libro de Juan, primera de Juan 3, 1 dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mire, para aquellos hermanitos que aman a Jesús y se han olvidado del Padre. Aquí está. No solamente es un versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿El Padre de quién? El Padre de Jesús. El Padre que envió a su Hijo, Juan 3:16, a rescatar a todo aquel que en Él cree. Pero tiene que reconocer que Dios el Padre le envió a su Hijo para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, mire esta frasecita muy importante, en la que usted podría decir muchas cosas. Yo le recomiendo algo, no diga nada. Ore a Dios, pregúntele a Dios si es verdad o no es verdad, pero no se meta conmigo. Ya digo, yo estoy hablando, es a los corazones humildes, a los corazones que tienen el Espíritu de Dios, que aman a Dios de verdad, de corazón, de pureza de corazón, que quieren salir de este mundo porque se aproxima los grandes ayes para la tierra. Estamos viviendo juicios de advertencia y en pleno juicio de advertencia Dios haciendo maravillas. Pero los pastores, falsos predicadores, falsos profetas, apóstoles, ni por enterados se dan. Y si están enterados, cuidadito, cuidadito. Sería peor todavía. Mucho peor. Porque Dios siempre quiere enviar un mensaje, hablar a su pueblo. Pero ¿sabe lo que sucede? Que la sangre preciosa de Jesús, la sangre preciosa del Cordero de Dios, está dando vista a los ciegos. Les hace hablar a los mudos. Levanta a los lisiados y se ponen a caminar. Incuinclamente. Porque primera vez comenzaban a caminar de años, desde el nacimiento. Hoy en día camina. Que para mí, lo que me enseña es que así caminamos nosotros los cristianos. Dios nos enseña por medio de estas bendiciones, de estas grandes maravillas, de milagros, que así somos nosotros en el caminar cristiano. Medio turbulente, medio chueco. Pero Él nos dice, avanza. No mires a tu izquierda, no mires a tu derecha. Avanza, mira hacia adelante. Otra reflexión. Me dicen que soy seguidor de hombre. Hoy en día tengo un pastor que nos dirige desde Kenia, David O'Ward. Y me dicen que soy seguidor de hombre. ¿Sabe lo que me predica mi pastor? Arrepentimiento y santidad. Para que esté preparado, para que de un momento a otro pueda salir antes de que venga la ira de Dios. ¡Qué glorioso! Pregunto yo, ¿dónde está lo malo? Otra pregunta. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es su pastor?
a la otra persona y a todos. ¿Quién es su pastor? ¿Acaso no es hombre? ¿A quién está siguiendo? Su pastor lo está preparando para salir de la ira venidera. ¿Sabe lo que dice Dios? Es tiempo de separación. Ahí no le va a gustar a los pastores. Si estamos hablando que es tiempo de separación, significa que las ovejas, viendo el peligro, pueden correr y salir corriendo de ahí. Tiene que escuchar la voz de Dios para salir, hay que escapar. Para eso fueron llamados los pastores, para preparar a la iglesia para un día de mañana que sea sacada de este mundo. ¿Lo están preparando? Sin arrepentimiento no hay santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Para todos, para el grande, para el mediano, para el pequeño, para el niño, para todos. Todos. Yo soy el primero. Y lo puedo decir nuevamente. Gozosamente que Dios me perdone por todos mis pecados. Aún por este momento que estoy hablando estas cuantas frases de la Biblia, compartiendo con usted. Que Dios me perdone si trato de herir algún sentimiento, aunque el Evangelio no es sentimiento. El Evangelio es la sangre y la cruz. Y aquí se predica la verdad. Aunque duela, es verdad. La mujer no debe vestirse de como le da la gana. Tiene que respetar la casa del Señor. Y Dios va a hacer una gran limpieza. Y lo está haciendo. Hoy en día está levantando a Dios verdaderos pastores, pero llamados de Dios, no del hombre. No conforme a ese carnet, aquella credencial que hasta el día de hoy se limitan a ser llamados. ¿Por qué? Porque la teología, de hombre a hombre. Y todo hombre se mete todo eso en la cabeza. Le crea a los hombres. Se olvidaron de Dios, se olvidaron del Espíritu Santo. Entonces, hay que creerles a Dios. Teocracia. Dios a los hombres. Dios. Teo. Las dogmas o normas de los hombres, ahí quedan. Pero obedecer a Dios es muy importante. Muy importante. Por eso dice el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? ¿Cuántos pueden hablar de aquel hombre que está hablando? Muchos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no sabe hablar. Nunca ha escrito o ha hablado al aire. No. No. Novato. Eso soy yo. Un novato. Como alguien dijo, ¿qué se puede esperar de usted, viejo canoso? Esperando, dándole paso a la juventud, como hizo el papá de ciertas congregaciones. Y así le siguen. Ese es su papá. Y lo obedecen. Engañando a toda la humanidad. Sí. Pero déjeme decirle algo que se me viene a la mente. Dice que Dios, por cuanto no creyeron a la verdad, un día de mañana vendrá una ceguera espiritual. Y como no creyeron a la verdad, entonces le van a creer a la mentira. Está próximo a suceder. Después del coronavirus, el próximo evento global se llama el rapto de la iglesia. Alguien hasta se enoja por la frase rapto. Hay que decirle la palabra arrebatamiento. Pues ahí se la dije.
El próximo evento global después de la pandemia llamado coronavirus se llama arrebatamiento de la iglesia. Pastor, ¿estás preparado? ¿Has preparado a la iglesia, a los miembros? Profeta, apóstol, ¿están preparados? ¿Han preparado a sus miembros? Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Averigüe, infórmese. Cuando la puerta se cierre, entonces ya no hay más. Pero hasta el día de hoy, Dios nos ha permitido, por medio de la longanimidad, el amor de su paciencia, aunque muchos lo tienen por tardanza, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento y nos salvemos. El infierno no es hecho para los hombres, es para el diablo y sus ángeles, para aquellos que se rebelaron contra Dios.